Bueno, gracias. Uf, qué deco. Gracias por dedicarme un rato y por estar aquí. Yo soy de los que tiene un minuto brillante de muchas cosas, pero ninguna profundidad en lo que hago, o sea que me dedico un poco a todo, ¿no? Y hoy los anteriores speakers se han cargado el negocio de la consultoría, luego le hemos cargado el negocio de Jira y yo vengo ya a acabar con el negocio de la formación para acabar de hundir a Pablo por completo, ¿no? Con esto de la exponencial, supongo que todos sois conscientes del fenómeno exponencial. Espero que en un entorno como este no haya que explicarlo, pero yo a mis alumnos, bueno, cuando hablaba de educación me decían, tú no puedes hablar de educación que no sabes nada, y pues me he hecho profesor, entonces ahora doy clase en una escuela de negocios, y les cuento a mis alumnos esto, ¿no? La historia del ajedrez que me la contaba mi abuelo. ¿Sabéis la historia del ajedrez? ¿Alguno conoce la leyenda del ajedrez, no? Fue un juego aparentemente inventado en la India, el precursor era el chaturanga, y cuenta la leyenda que el inventor del ajedrez se la enseñó al Maharaja Jha, y le dijo el Maharaja, joder, esto mola mucho, pídeme lo que quieras porque te voy a dar lo que me pidas, ¿no? Y entonces le dijo aquello de un grano de arroz en la primera casilla, 2 en la segunda, el doble en la siguiente y tal. Y el Maharaja le dijo, ¿cómo me pides tan poco, no? Porque intuitivamente, esas hojas que os están repartiendo os pediré que las pongáis boca abajo y que no las miráis, ¿vale? No las miréis hasta dentro de un ratín, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú haces el número, para los que sabéis matemáticas, eso es 2 a la 64 menos 1, ¿vale? Que es ese número de ahí. Cuando vas por la casilla 43 es la producción mundial de arroz, ¿vale? Entonces, obviamente el Maharaja le cortó la cabeza por listo al tipo, ¿no? ¿Vale? Precisamente por haber apurado que él no sabía de procesos exponenciales, ¿no? Todos sabéis la ley de Moore, ¿no? Que la conocemos todos. ¿Quién piensa que la ley de Moore es sostenible? ¿Podéis levantar la mano los que pensáis que la ley de Moore es sostenible? Esto de que cada 18 meses se dobla la capacidad de proceso y se reduce a la mitad el precio. La mayoría pensáis que no, que se acaba, que satura. Se lleva muriendo hace ya unos años la ley de Moore, ¿no? Y tenemos ahora todo el rollo de la cuántica que nos va a ayudar también a... Veremos, a ver, ¿no? Hablan ya de que en poco tiempo ya IBM tendrá un montón de qubits disponibles, ¿no? Bueno, la ley de Moore nos dice que aumenta la capacidad de proceso y con eso vienen un montón de puntos interesantes y es que veremos cuando tengamos ordenadores y capacidad de proceso equivalente a la capacidad de proceso del ser humano. Cuando empezamos a hablar de estas cosas tenemos muy rápido a acabar hablando de filosofía, de qué es un ser humano y qué no lo es, ¿no? Pero yo, preparando esta charla, he descubierto un concepto nuevo que no conocía, que es el zettabyte, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es un zettabyte? ¿No? ¿Sí? Pues son 10 a la 21 bytes, ¿no? Y esto es mogollón. Mogollón. Y además este mogollón tiende a aumentar, ¿vale? Va hacia arriba, 175 zettabytes para el 2025, creciendo de manera exponencial, duplicándose la cantidad de información a la que tenemos que acceder cada día. Y es verdad que información y conocimiento son cosas muy distintas, pero hay una cierta correlación. Digamos, dejémoslo ahí en una cierta correlación. Para mí, lo relevante es que para hacer frente a todo ese flujo de información, pues tenemos una máquina que es el cerebro, ¿vale? Que tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y que en algunos casos podemos decir que hay entre 1.000 conexiones, una neurona se conecta con otras 1.000. Y en términos de análisis, asumiendo que el cerebro no sea cuántico y asumiendo que se puede interpretar como una máquina de estados, que es mucho asumir, estamos hablando de 2,5 petabytes. Es decir, que no cabe todo. En realidad, lo que nos pasa es que no cabe. Pues no nos cabe toda la información, no nos cabe todo lo que hay que aprender, ¿no? De hecho, vivimos en ese mundo donde tenemos que aprender a sobrevivir con las cosas que no aprendemos. Yo fui delegado de alumnos en la universidad, siempre haciendo bronca y lío. Y entonces, pues claro, cuando tú eres delegado de alumnos, ¿os acordáis de la ley de atribuciones, que hacíamos manifestaciones y esas cosas, ¿no? Pues claro, pones delante de 2.000 alumnos a dar una charla y la gente te recuerda. Y te saluda por la calle, pero tú no te acuerdas del nombre de él, ¿no? Esto es porque en el cerebro, obviamente, no cabe todo y entonces se nos pone el bit de overflow. Yo ayer dije, oye, se me ha encendido el bit de overflow porque ya no doy para más, estoy al máximo de mi capacidad y no voy a poder seguir asimilando y todo lo que hay, ¿no? Para resolver el problema de cómo asimilar toda esa información, pues nos hemos inventado un sistema, que es el sistema educativo,
que tiene muchísimas ventajas. De hecho, pues nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Por contaros algunas características del sistema educativo, ¿sabéis por qué los niños van a clase por edades? Que hoy sabemos que no tiene ninguna razón de ser, que la velocidad de desarrollo del cerebro y la maduración de los niños no tiene nada que ver con la edad. Y hay chavales de 6 años que van más despacio y luego cuando llegan a los 8 se dan más deprisa y que no podemos hacerlo así. Pues cuando te empiezas a estudiar te das cuenta de que vamos a clase, y eso empezó en Prusia, ¿vale? Antes los niños en Grecia iban a la clase todos juntos, ahora los pusieron por edades. Y eso lo hacían porque lo que querían hacer era formar gente muy parecida, ¿no? Los prusianos son conocidos por la flexibilidad cognitiva, ¿vale? Que es algo muy importante de los prusianos, y por eso tenemos el sistema educativo que sigue siendo el que es, ¿vale? Entonces, el sistema educativo está roto. Esto es de una peli que se llama Escuela de Genios, que a mí la escena, ya cuando vi la peli la primera vez, me pareció brutal, ¿vale? Y que es una escena que habla de cómo es el sistema educativo, ¿no? De que qué es lo que hacemos es que pues vamos a clase donde hay una persona hablando y nos está contando, ¿no? Claro, cuando lo que te están dando es solo información, pues los alumnos empiezan a poner casetes, porque ¿para qué voy a ir yo si para que me des la información ya pongo un casete? Hasta que el tipo llega a clase un día, este es el chaval protagonista, que es el nuevo, y llega a clase, hostia, si el profesor también es un casete, ¿vale? Claro, esto se parece mucho a lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Cuando nos conectamos a muchas de las plataformas de formación online, pues a ver un curso de formación, estamos viviendo y replicando ese proceso, ¿no? Y ese sistema está roto, y lo sabemos, y hoy es un tema de conversación, y es un tema que está en constante evolución. Es verdad que la educación es un poco aquello de lo que todo el mundo habla, pero que luego en el fondo a nadie le preocupa, ¿no? Hay un montón de padres. A mí cuando me llega un padre y me cuenta, pues tengo un problema con mi hijo, le digo, ¿has leído algo de educación? ¿Quién de aquí lee de educación teniendo hijos, no? No sé quién decía el otro día, uno de mis hijos dice que había que hacer un carné para ser padre, ¿no? Te piden un carné para llevar un coche, pero no para tener un hijo, ¿no? Entonces, tenemos un sistema educativo que viene de una época anterior, que está claramente roto. Las tasas de abandono escolar se disparan. Por ejemplo, en Estados Unidos, leía el otro día en un libro que se llama La transformación de la mente moderna, espectacular, ha aumentado la tasa de suicidios de adolescentes, especialmente de las chicas en adolescentes, se ha multiplicado por 7 del año 2015 al 2017, ¿no? Es decir, estamos sometiendo a nuestros hijos a un sistema educativo que no les ayuda, ¿vale? Hay mucha gente que dice que la universidad le enseñó a pensar, y yo digo, no es verdad. Tú sobreviviste a la universidad porque sabías pensar, que no tiene nada que ver, son cosas radicalmente distintas. Un profesor me decía de primero de la Politécnica de Matemáticas, yo enseño a pensar, digo, pues no lo pone en tu temario. En tu temario pone laplacianas, integrales, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos un sistema educativo que no funciona, que está anticuado y que estamos empezando a cambiar, ¿vale? Estamos empezando a cuestionarnos el sistema educativo, nos estamos empezando a cuestionar los objetivos. La última ley de educación, sin entrar en mucho debate, porque la educación es un tema muy controvertido, porque cuando estamos hablando de educar estamos hablando de formar personas, y es muy difícil estar en educación. La diferencia entre educar y evangelizar es muy pequeña, ¿vale? Pero sin entrar en eso, por ejemplo, la ley sí que habla de competencias, ya no habla de conocimientos, ¿vale? Probablemente porque la ley sabe, y los que la han escrito saben, que si tú te centras en los contenidos, el cerebro va a petar, porque no cabe, ¿vale? Básicamente no cabe. Entonces, estamos cambiando el sistema educativo. Y además no solo eso, sino que estamos cambiando, o ha cambiado, el tipo de personas que necesitamos. ¿Alguien sabe, por ejemplo, el arte o la música son las actividades que más actividad cerebral desarrolla? Cuando tú estás tocando un instrumento, tienes que manejar la motricidad, tienes que manejar el ritmo, tienes que manejar la conciencia, tienes que tener procesos de aprendizaje y manejas las emociones. Es decir, la música es una actividad que desde el punto de vista de desarrollo cerebral es muy importante. Yo, ahora que he aprendido algo más de educación, reconozco que uno de mis grandes errores como padre ha sido no hacer de la música un elemento sustancial, ¿no? ¿Alguien sabe por qué las matemáticas y la lengua son las asignaturas troncales hoy en día? Pues esto nace del Imperio Británico. Cuando los ingleses ponen en marcha el imperio, necesitan un montón de burócratas para gestionar el imperio. Es una burocracia muy bien engrasada. Y para tener burócratas necesitas que sepan leer, escribir y sumar y restar. Hoy en día
la lengua y las matemáticas probablemente yo nunca las haría asignaturas troncales. Para mí me parece que hoy son más troncales cosas como la música, la gestión de las emociones, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de resolver problemas complejos. En la lista que nos mostraba Javier antes, no pone matemáticas en ningún sitio. Y hoy son asignaturas troncales de nuestra educación. Nosotros sabemos, perdonad, de hecho, una de las charlas TED más vistas del mundo, esta foto la uso mucho y la tuve que actualizar, porque la que yo tenía ponía 40 millones de visitas, y va por 71. Es la charla TED más... ¿La habéis visto, la charla TED de Ken Robinson sobre si matan las escuelas la creatividad? Pues si tenéis hijos es una charla, digamos, obligatoria. TED, Ken Robinson, murió hace un par de años este hombre, y es una charla brillante hablando precisamente del problema que tenemos, que la creatividad, la escuela la machaca. Hay estudios por ahí hechos donde han hecho estudios sobre el nivel de creatividad de las personas. Y cuando tú preguntas a chavales de 5 años y les haces un test de creatividad, el 99% de los chavales son creativos. De hecho, ¿cuántos de aquí os consideráis creativos? ¿Quién se considera creativo? Pues unos pocos. Luego hablaremos de esto, porque estáis muy equivocados. ¿Vosotros soñáis cosas raras? Sí, ¿no? ¿Eso no es creatividad? O sea que aquí todos somos creativos. El cerebro es creativo por definición, por cómo funciona, ¿no? Resulta que si haces ese test a chavales de 15 años, se declaran creativos menos del 10%. Y eso es porque la escuela mata la creatividad. Y Javier nos decía antes que necesitamos creatividad. Y resulta que tenemos un sistema educativo que está justamente haciendo lo contrario de lo que necesitamos. Porque ¿quién quiere programadores que solo sepan programar? ¿Os acordáis de los cuadernos de carga? ¿Quién ha visto algún cuaderno de carga en su vida, no? Hemos visto cuadernos de carga los más mayores, ¿no? ¿Vale? ¿Sabéis, por ejemplo, que ahora que en el sector tenemos un problema de diversidad de género, donde somos la mayoría hombres, sabéis que los primeros programadores eran sobre todo mujeres? Y esto era porque era un trabajo muy de mecanografía, y entonces se lo asignaban en los años. ¿Habéis visto la película esta de las ingenieras? ¿No? Pues se asignaba ese trabajo porque se consideraba que era un trabajo muy mecanizado. Hoy ninguno queremos desarrolladores o desarrolladoras así, ¿no? Queremos gente que sea creativa, con capacidad de resolución de problemas. Entonces, tenemos un sistema educativo que lo que hace es romper justamente lo que necesitamos. Hoy sabemos que necesitamos equipos que sepan más que programar, ¿vale? Es verdad que hay veces que hay que aguantar al idiota que es el gurú de algo y que hay que aguantarle, pero yo en general procuro huir del idiota. Prefiero un tío que sea capaz de trabajar en equipo, que sea capaz de aglutinar la gente alrededor, que tenga buenas dosis de comunicación, que sea un mega experto de una cosa concreta. Y yo creo que eso es un cambio muy relevante. Y no solo eso, sino que además necesitamos gentes de distintos perfiles, ¿no? Como ¿cuántos de aquí os dicen, tú eres informático cuando vas a casas de los amigos y te decían eras informático y acababas reinstalando el antivirus? ¿Sabes? Nos ha pasado a todos, ¿no? Los informáticos no somos todos iguales, ¿vale? Hay informáticos de distintos colores y de distintos tipos, ¿no? Pero seguimos formándolos a todos de la misma manera. A mí me parece que lo que necesitamos es aventureros, ¿no? Necesitamos gente con capacidad de innovación, ¿no? José Antonio nos contaba antes que está haciendo una cosa que es como súper sorprendente y me tiene que dar la risa cuando vayas a ver a los inversores y les cuentes que no tienes servidores. Yo me acuerdo que hace unos años vino un amigo a la oficina y me dijo, oye, ¿y vosotros dónde tenéis los datos? Y yo decía, en la nube. Dice, no lo entiendo. Dice, mira, te voy a enseñar nuestro CPD. Y entonces le bajaba al sótano del chalet, decía, este es nuestro CPD. Dice, no hay ordenadores. Digo, lo acabas de entender, ¿vale? Entonces, hace falta gente con capacidad de riesgo y de aventura, ¿no? Todo esto lo tenemos que hacer con el cerebro, ¿vale? Y el cerebro es la herramienta que tenemos para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ahora os voy a pedir que seáis, digamos, obedientes en la medida de lo posible, ¿vale? Os han dado un papel, ¿vale? En ese papel, no lo deis la vuelta, por favor, vais a encontrar 3 palabras, ¿vale? Y lo que quiero que hagamos es, cojas el papel, cojas la primera palabra y una vez cojas las letras y las reordenes y formes una palabra parecida, ¿vale? Una palabra con las mismas letras que la primera. Y que lo hagáis solo con la primera. Pero cuando lo hagáis, levantáis la mano en señal de que habéis acabado, ¿vale? ¿Estamos todos preparados? Por favor, venga. Primera palabra, adelante. Venga, levantar la mano los que hayáis acabado. Vamos, vamos. Venga, venga. Ya, la primera palabra. No, algunos no podéis. Venga, va. Segunda palabra. Venga, vamos a la segunda. Dejar la primera, empezar con la segunda. Segunda palabra. ¿Quién ha terminado? Aquí ya hay gente que ha terminado. Venga, que están terminando. Vamos. ¿Ya?
Venga, va, tercera palabra. Tercera palabra. Venga, ¿quién tiene la tercera palabra? Tercera palabra. Tercera palabra. ¿Ya? Vale, lo dejamos aquí. Yo quiero preguntaros a los de este lado. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Que no se puede? ¿Y por qué los otros podían? Son más listos. ¿Cómo os habéis sentido? Fatal, ¿no? ¿Vale? ¿Queréis decirme cuál era la tercera palabra a este lado? Japonés. ¿Habéis sido capaces de responder la tercera palabra? No. Este es un proceso que se llama indefensión aprendida. Habéis sido incapaces de resolver un problema súper fácil, que era transformar esponja en japonés, porque habéis aprendido que no se puede hacer. Habéis aprendido que la primera palabra no se puede, que la segunda palabra no se puede, y por lo tanto habéis dejado de intentar la tercera. ¿Vale? Esto se llama indefensión aprendida, es un fenómeno, uno de los muchos problemas que tiene nuestro cerebro, porque tengo una mala noticia para vosotros y es que el cerebro no funciona. ¿Vale? Ya nos gustaría que funcionara, pero esto es lo que permite. Yo siempre me he preguntado en las películas de caballos por qué los caballos les ataban el caballo así, hacían una vuelta y el caballo no se iba. El caballo no se va porque tiene indefensión aprendida, que es lo que acabamos de provocar en algunos de vosotros, y perdonadme si os he hecho sentir un poco mal, ¿no? Pablo no sea rencoroso, ¿vale? Pero este fenómeno es una muestra de lo que pasa con el cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro no funciona, no es una máquina, no es un ordenador, no está en la nube, no está distribuido. De hecho, no sabemos cómo funciona, ¿no? Empezamos a entender cómo funciona. Bueno, podemos empezar a entender cómo funciona el cerebro porque es que antes para mirarle el cerebro a alguien había que matarlo y el coste de la investigación era un poco alto, ¿no? Ahora con todas las máquinas de escaneo cerebral y de imágenes podemos ver lo que sucede, ¿no? Estas imágenes que estáis viendo aquí es lo que pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos. El cerebro aprende de dos maneras. Una, estableciendo ese tipo de conexiones entre las terminales dendríticas de las neuronas, ¿vale? Desconectando también y reforzando el ciclo de funcionamiento del cerebro. Lo que hemos llamado siempre la materia gris, es una grasa que tiene un color gris que lo que hace es aísla la conexión de las dos neuronas de forma que la electricidad y los neurotransmisores van con más facilidad por un camino que por otro, ¿vale? Y esto es cómo funciona el cerebro. Estamos empezando a entender cómo funciona el cerebro. Yo me acuerdo una vez que di una charla de neurodidáctica, ¿no? Detrás de un famoso neurólogo que llegó y dijo: no os fiéis nunca de un tipo que ponga una foto de un cerebro iluminado, ¿vale? Que esto sería como intentar entender cómo funciona un ordenador mirando la temperatura de los chips, ¿vale? Bueno, nos da una pista. Estamos todavía empezando a entender cómo funciona el cerebro. Lo que sí sabemos es un elemento sustancial, y es que la motivación y las emociones son un elemento sustancial del aprendizaje. Me temo que de esta charla no os vais a acordar dentro de un año. Ya me gustaría. Ahora, si aquí aparece, yo qué sé, no sé qué decirte, Obama, ¿vale? Y me bailo con él un vals, y luego nos quedamos los dos en tanga, esta charla no se os olvida. No se os olvida. Yo puedo intentarlo lo del tanga, pero no merece la pena, ¿vale? Entonces, primer elemento a entender de cómo funciona el cerebro es que la motivación es sustancial. Sin motivación no hay aprendizaje. Preguntarle a vuestros hijos cuánto les interesa lo que les cuentan en el colegio. Es que mi niño no se aprende las matemáticas, es que tiene problemas de memoria. Pregúntale la lista de los Pokémon y las digievoluciones. A ver si tiene un problema de memoria o no tiene un problema de memoria el niño. Primer elemento, la motivación. Segundo, la memoria. Sin memoria no hay aprendizaje. Todavía no sabemos cómo funciona la memoria. Y hablar de memoria y del cerebro para los informáticos es un problema, porque la memoria tenemos una imagen de la memoria que no coincide exactamente con cómo funciona el cerebro. De hecho, no sabemos todavía cómo se guardan las cosas. El 3, ¿dónde está guardado? Pues no lo sabemos. Tenemos una idea de algunas áreas del cerebro. Por ejemplo, una cosa súper curiosa es que con base a electromagnetismo puedes convertir a un creyente en un no creyente, ¿vale? Puedes bloquear la zona del cerebro que está ligada con las creencias y entonces el tipo, estás hablando con él y deja de creer, ¿no? Entonces, podemos manipular la memoria de alguna manera, pero sí es importante que la memoria tiene esta curva de gestión, ¿no? Probablemente esta tarde os preguntarán, oye, ¿cómo se llamaba el ponente del cerebro? Y algunos seréis capaces de decir Agustín.
Pasado mañana se acordará Pablo y dentro de 6 meses igual me acuerdo yo de que estuve aquí, pero probablemente ya veremos, depende de lo memorable que sea esta experiencia para vosotros. Lo que sí que es verdad es que cuanto más tiramos de la memoria, más se refuerza. Entonces, por ejemplo, cosas que sabemos hoy es que yo era un pésimo estudiante porque lo hacía fatal, porque estudiaba el día antes. Explicarle a vuestros hijos que estudiar el día antes va en contra del funcionamiento del cerebro es fundamental. Hay que estudiar 10 minutos separados cada 24 horas. Tú estudias 10 minutos, en trozos de 10 minutos, aprendes algo, se queda en la memoria, se va para abajo y cuando la memoria se refuerza cuando la utilizas. Por lo tanto, si yo la uso hoy y la uso mañana, hago refuerzo del uso de la memoria y eso se queda más grabado en mi cerebro, ¿vale? Entonces, empezamos a entender algunas cosas. Claro, tenemos otro problema. Y es que la formación y la educación están centradas en la atención. Es decir, tengo que tener vuestra atención. Yo no he hecho el ejercicio de los papeles al principio porque como tengo que hablar 45 minutos, si lo hago al principio luego tengo 40 minutos de mantener vuestra atención. Y de nuevo, o me pongo el tanga o no hay nada que hacer. ¿Vale? Entonces, tenemos un proceso formativo centrado en la atención, que es un recurso muy escaso, sobre todo cuando no hay motivación. Las charlas TED duran 18 minutos por algo, porque es imposible o extremadamente complicado sostener la atención durante más tiempo. Lo que sí sabemos es que se aprende participando, como en los deportes. Aquí lo importante es participar, ¿no? Yo estaba hablando antes con uno de los asistentes que se dedica a temas de DevOps, ¿no? Si no lo he entendido mal, y a System Reliability Engineering, creo que lo he aprendido, ¿ves? Me dura la memoria un ratín. Y decía, ¿cómo has aprendido? Dice, pues haciéndolo, poco a poco, ¿vale? Se aprende haciendo. Cuando hacemos, aprendemos. Si yo ahora cojo a Pablo y le digo, Pablo, te voy a dar un curso de tortilla de patata. A ver, Pablo, ¿tú sabes de tortilla de patata? Ni idea. ¿Cómo se hace una tortilla de patata? Se pelan las patatas, se cortan las patatas, se fríen las patatas con un poco de cebolla, se baten los huevos, se mezclan, se ponen en la sartén, se cuaja la tortilla, tortilla de patata. Examen de tortilla de patata. En la tortilla de patata se ponen patatas o zanahorias, patatas. ¿Se fríe o se tuesta? Se fríe. Pablo tiene un 10 en el examen. ¿Quién se comería la primera tortilla de patata de Pablo? Ni la segunda. Pablo tiene que hacer tortillas de patata y, con suerte, si le pone interés, motivación y le mola el tema, sabrá hacer tortillas de patata, ¿vale? Pero no, centramos esto en la participación, ¿no? Y un elemento muy importante, somos seres colaborativos, trabajamos en equipo. ¿Habéis sentido ¿cómo llamarlo? La emoción de trabajar en un equipo con un logro, orientados a un logro, en un problema compartido, en donde nos centramos en lo que llaman la zona del flow, donde parece que el cerebro va bien y va a tope? Es porque somos seres colaborativos. Hay una zona del cerebro que se llama la zona Kumben, que es una zona que se dispara cuando estamos en un entorno de colaboración. De hecho, el entorno en el que estáis ahora para el aprendizaje es horroroso, porque lo que estáis viendo es el cuello del de enfrente. Y el cuello del de enfrente no indica colaboración. Esto es una conversación 1N, deberíamos estar más, si quisiéramos aprender en un entorno donde sea más colaborativo, ¿no? Entonces, en resumen, se aprende de cosas que te interesan, donde hay motivación, emoción, se aprende participando y hay que ser capaces de gestionar la memoria, ¿no? Ayer leía, nosotros colaboramos con la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, ¿no? Algunos consejos de Ana Forés, que es una de las personas más relevantes del sector de la neuroeducación, ¿no? No es importante, pero podemos hacer algunos consejos, están disponibles, lo buscáis, ahí tenéis la URL, yo entiendo que estas slides estarán a disposición de todo el mundo, pero algunas cosas que son contraintuitivas es evitar la sobrecarga de contenidos, ¿vale? Tendemos a pensar que la formación va de contenidos. Cuando alguien te dice, prepárame un curso, ¿qué es lo que haces? Le das el PowerPoint, ¿no? Yo ahora que doy clase no uso mis slides, yo ya no tengo slides, uso las slides de gente más lista que yo, que para eso las publican, ¿vale? Y los alumnos dicen, ¿pero no tienes slides? Digo, no, yo no, son de otros que ya saben más que yo de ese tema, ¿no? Y dice, bueno, vale, entonces aquí nos has metido en un lío, no vale la formación, no sabemos lo que hay que formar, la incertidumbre es enorme, el cerebro no vale, ¿qué hacemos, no? Pues como digo yo, la respuesta la tiene Marx, pero no este Marx, sino este, ¿vale? Cuando Marx decía que estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. La respuesta a este problema viene de cambiar de principios, ¿vale? Y cambiar los principios, ¿en qué dirección? Yo soy fanboy solamente de este hombre, se llama Yaakov Hetz, es un israelita que es uno de los padres de la educación democrática, ¿no? Que lo que dice es que el único objetivo de la escuela debe ser mantener la autoestima de los chavales a salvo.
Tenemos un sistema educativo que machaca la autoestima de nuestros hijos. A base de decirles no, a base de decirle tú eres un 6, a base de decirle tú no sabes de esto. En vez de potenciar de lo que saben, potenciamos de lo que no saben. Hay padres que a veces me dicen, jo, es que mi hijo va fatal en matemáticas, le gusta la música y le he puesto un profesor de matemáticas. Y digo, idiota, tienes que ponerle un profesor de música, no uno de matemáticas, ¿vale? Entonces, el objetivo de la educación, y yo lo comparto al 100%, debe ser ayudar a los niños, a los chavales, a descubrir la pasión y mantener a salvo su autoestima, porque la autoestima es un elemento sustancial. Si no tengo autoestima, soy incapaz de empezar. Nadie empieza algo que piensa que va a fracasar. No somos tan idiotas. Probamos a ver si tenemos suerte, pero porque en el fondo pensamos que somos capaces de hacerlo, ¿no? Tenemos una ventaja que he hecho trampas antes y no os he contado. Y esto mola mucho en el castellano porque esto no se puede traducir bien en inglés. No podemos decir eres inteligente. Tienes que decir estás inteligente. El cerebro cambia. Es como si cambiara la arquitectura. De hecho, cambia la arquitectura. Cambian las conexiones. El cerebro cambia constantemente. No soy bueno en matemáticas, es algo que no podemos decir. Puedes decir, no estoy bueno en matemáticas. Bueno, sí estoy bueno, pero no en matemáticas. ¿Vale? Tenemos algo que Carol Dweck, que es la madre un poco del concepto, llama la mentalidad de crecimiento. Cuando tú a los chavales les cuentas que el cerebro es dinámico, que el cerebro cambia, que hoy no saben de matemáticas todavía, pero mañana sí, ¿vale? Aumenta el rendimiento escolar un 30%. Cuando eres consciente de que no eres capaz de hacer algo temporalmente, que es un problema de trabajo y esfuerzo para llegar ahí, entonces mejora el rendimiento académico. Amigo. ¿Y en las empresas? Bueno, pues en las empresas, en mi opinión, la formación es como la 2, que todo el mundo dice que la ve, pero está todo Dios viendo Sálvame. Yo estaba con un CEO de una gran compañía y me decía, Agustín, es que la formación es fundamental para los nuevos retos del futuro. Y yo le dije, ¿cómo se llama tu responsable de formación? Hostia, pues no lo sé, creo que está en recursos humanos. Digo, coño, qué importante es la formación, que ni siquiera. ¿Cuánto tiempo dedicas en la agenda de formación? ¿Cuánto tiempo hay en vuestra agenda dedicado a la formación de vuestros equipos? Esta es una pregunta que os deberíais hacer. ¿Qué parte de vuestro presupuesto está dedicado a formación? Esta es una pregunta que es súper incómoda, porque la formación no es importante. Hay muchos mitos alrededor de la formación. El más relevante es, joder, es que si formo a la gente se me va. Digo, ya, es que si no lo forma se quedan. ¿Sabes? Entonces no sé yo qué es peor, si que se vayan los buenos y se queden los malos. Tendremos que verlo de otra manera, ¿no? Está súper de moda ahora el Big Quit que en Estados Unidos cerca de 16 millones de personas han abandonado su trabajo. Un 70% de los trabajadores americanos no están contentos con su centro de trabajo. Yo tengo la inmensa fortuna de dedicarme a cosas que me gustan y cuando no funcionan, pues las cambio y busco otras. Yo sería incapaz de entender cómo alguien puede trabajar en alguien que no le gusta, ¿no? Esto es el que iba borracho y le para a la Guardia Civil y desafía al tipo de la Guardia Civil y le dice el Guardia Civil, oiga, que soy Guardia Civil, y dice el borracho, y dice, pues haber estudiado, hombre. ¿Vale? Joder, si no estás contento con tu trabajo, estudia, que hoy tienes todo el conocimiento del mundo a tu disposición. Hacemos una gran inversión en formación en las empresas. Enorme. Estaba con una gran aseguradora. ¿Cuánto invertís en formación? 4 millones de euros. Ostras, qué potencia. ¿Cuánto es la Fundae? 4 millones de euros. Qué casualidad. Resulta que invertimos en formación algo que no tiene demasiado valor. Y hay mucha hipocresía en las organizaciones. Yo preguntaba antes a alguien de recursos humanos, ¿en tu empresa se mide la rentabilidad de la inversión? ¿De la información? No. Llevo 5 años buscando un informe de rentabilidad de la inversión en formación. Y no se mide porque no importa. Porque si importara, se mediría y se gestionaría. La formación, desgraciadamente, no es un tema importante. Se hacen, si acaso, encuestas de satisfacción de alumnos y profesores, si acaso, no en todos los casos, ¿vale? Y, por cierto, nadie es responsable del proceso, ¿vale? ¿De quién es la responsabilidad de la formación? A mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no?, encontrar cosas como se niega a la gente a ir a un curso de formación. Pero alma de cántaro, ¿cómo que te niegas a ir a un curso de formación? No, yo es que voy solo a la formación si me lo pagan. Si la formación es en sábado, no, porque la formación es parte del trabajo. Pues alma de cántaro, dentro de 5 años no vas a tener problemas ni trabajo. Porque como no cambias, si algo está claro es que el mundo está cambiando, ¿no? Entonces, no es verdad que haya tanta inversión.
Esto es una búsqueda en Google súper fácil de medios de comunicación y encuentras un montón de noticias. La inversión en formación continua ha caído un 30%. Las empresas invierten la mitad de formación que las europeas. Nadie tiene planes de formación. En fin, un montón de cosas, ¿no? Claro, ¿por qué está cerca la inversión del tema de Fundae? Porque estamos en un círculo vicioso. Al CEO le preguntas, ¿cuánto inviertes en formación? 4 millones de euros. El de recursos humanos está feliz, porque como al jefe le importa un bledo los 4 millones de euros porque salen de las cuotas de la seguridad social, nadie le pide responsabilidades, entonces está feliz contratando formación. Tú vas a vender un programa formativo y lo primero que te dicen, ¿pero esto lo paga Fundae? Dices, tío, si no te he dicho todavía ni cómo es el curso, ni de qué va, pero paga Fundae, es lo único importante. Entonces, el de recursos humanos, contento. El trabajador, encantado. A nadie le importa si él aprende o no. Con darle el clic, 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 ya hecho. Estaba hablando con una gente ahí y decía, ¿cuál es el último curso de formación que has hecho? Y me ha dicho, no sé cuál. Dice, sí, es que está ligado al bonus. Hacemos los cursos porque están ligados al bonus. Y la pregunta es, ¿por qué? Tendrás que hacer cursos que tengan que ver con interés, ¿no? Entonces, ¿por qué no funciona? Pues en primer lugar porque hay falta de motivación. Porque me he empeñado en darle un curso a Javier de filología etrusca. Y él está en otro rollo, pero es que el curso es importante porque lo hemos decidido nosotros, ¿no? Segundo, centrado en los contenidos. Lo único que hacemos es contenidos. Enchufamos al tipo a la manguera, ¿no? Como si fuera Matrix. Y esto no es Matrix, que por cierto han anunciado la 4, ¿no? Estoy como loco a ver si la podemos ver, ¿no? Han anunciado, o sea, Matrix es, te das el USB, pum, y lo pones. Esto no funciona así. Los contenidos hoy no son relevantes. Estamos hablando del futuro del ser humano y si habéis leído los libros de Harari, hablamos del cerebro extendido, ¿no? Yo no necesito ya memoria de algunas cosas, ya tengo el smartphone que me conecta, cambio de arquitectura. Ya no tengo la memoria aquí dentro, la tengo fuera, ¿vale? Entonces, por lo tanto, los contenidos no son relevantes. Eso no quiere decir que la formación no tenga objetivos de capacidades y que hagan falta contenidos. Lo que estoy diciendo es que no podemos centrar el proceso formativo solo en la transmisión de contenidos, ¿no? Mi mujer dice que en qué se parecen los hombres a los perros, dice que los dos te miran y parece que te entienden. Hay una enorme diferencia entre entender y comprender. Yo entiendo algo cuando entiendo la lógica, entiendo las palabras, entiendo la semántica, entiendo las relaciones. Lo comprendo cuando lo integro. La formación está centrada en entender. Y, por cierto, a corto plazo. Si tú haces un examen a cualquier estudiante sin avisar al día siguiente, el rendimiento cae un 30%. Las notas caen un 30%. O sea, si os hiciéramos ahora el examen de matemáticas en el que sacasteis un 10, suspendíais todos, salvo que se dedica a matemáticas. Si repites ese examen una semana después, el rendimiento cae un 90%. Estamos centrando la formación en la transmisión de datos, no en la comprensión. Hay que cambiar el punto de vista de la comprensión. Y además sin responsabilidad en el resultado. A nadie le importa. Plantamos la semilla y luego lo que crezca nos da igual. Yo, como ya he cubierto Fundae, he cubierto mis objetivos, me han pagado el bonus, pues todo el mundo encantado. Y la realidad es que las organizaciones no cambian. Y a las personas les cuesta mucho cambiar, ¿vale? Además hacemos otra cosa, y es que hacemos planes de formación, ¿vale? El plan de formación es cuál es el futuro de la empresa, como si alguien lo supiera, ¿vale? Para ese futuro va a hacer falta aprender de esto, vamos a preguntar a las áreas, lo juntamos y lo montamos en un plan, ¿no? ¿Qué línea es más larga? ¿Alguien? Son iguales, ¿no? ¿Y por qué son iguales? Porque sí que son iguales, ¿no? Pero ahora te pregunto, ¿cuál ves más larga? ¿Por qué? No, porque tu cerebro no funciona. No sabe hacer esto. Esto le das a una máquina de inteligencia artificial y te dice, son iguales. Nuestro cerebro no funciona. De hecho, Kahneman, que ha salido antes mencionado, lo explica en el fantástico libro, este es un libro de verano, porque es un libro de leer ahí concentrado, con mucha motivación, ¿vale? Nos explica en el libro de Pensar deprisa, pensar despacio, que no sabemos planificar. Cuando Pablo decía lo de hazme una estimación de proyecto, digo, coño, si supiera hacer un plan de proyecto, a ti te lo iba a contar. No sabemos planificar, y mucho menos la formación, porque el principal problema que tenemos es ¿qué va a hacer falta saber dentro de 2 años y medio? ¿Alguien sabe qué vamos a necesitar saber dentro de 2 años y medio? Probablemente sea imposible de anticipar, ¿no? Porque tomamos decisiones con la información que tenemos. ¿Quién de vosotros se tiraría corriendo? Yo bajé ayer, fui allí a la escalera esta. Detrás de la escalera hay una playa, unos mojitos ahí en el chiringuito de la playa. ¡Buah! Una música.
Tú imagínate que estás en la escalera y te digo, venga que cierran. ¿Quién bajaría corriendo? Coño, si te estoy diciendo que había un chiringuito. Pues esto es lo que hacemos cuando planificamos un plan de formación. No sabemos hacia dónde. Estamos haciendo un plan hacia el lugar equivocado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Con el lío este que nos has contado, un entorno exponencial, cambio constante de los contenidos, no sabemos cuáles son las habilidades del futuro. ¿Cuál es la alternativa? ¿Vale? Pues lo primero es poner foco en la cultura. Y esto no es mío, lo he visto atribuido a Welch, no sé, a 700, ¿no? La cultura se come la estrategia para desayunar. Necesitamos crear una cultura de aprendizaje, una cultura de mentalidad de crecimiento, donde la prueba y el error sean un elemento sustancial. Hay un artículo que os lo dejo aquí de Harvard Business Review, como las empresas que tienen la mentalidad de crecimiento, lo mismo que hemos dicho del cerebro de los niños, que cuando les cuentas que puede cambiar, mejora el rendimiento, lo mismo sucede con las empresas. Cuando una empresa tiene mentalidad de crecimiento, mejora el rendimiento de la empresa. Y hay evidencias publicadas de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea un entorno y una cultura de aprendizaje? Que este es el desafío real, porque tenemos que luchar con la indefensión aprendida. Tenemos que luchar que cuando yo le diga a José Antonio que mañana tienes un curso, dice, joder, con la cantidad de lío que tengo, porque ha sido así los últimos 20 años. ¿Vale? Entonces, tenemos que romper la indefensión aprendida, pero se puede crear un entorno de aprendizaje. Esto es Teamlabs, es una nueva universidad. Yo tengo 2 de mis hijos, que uno ha acabado y otro está en segundo, que estaba por aquí, ¿no? Teamlabs es una universidad, es un grado oficial universitario, reconocido por ANECA, gestionado por la Universidad de Mondragón, donde no hay apenas profesores. Learning by billing. Según llegan los chavales en primero, los juntan en un equipo de 20, les dan una junior empresa y les dicen, si quieres aprobar, 5.000 euros de facturación. A la calle. ¿Vale? Y entonces, si leéis ahí, prueba y equivócate. Prueba y error. Necesitamos generar una cultura de prueba y error, donde la gente tenga la capacidad de estudiar y aprender y que ellos puedan elegir. Al igual que en el caso de la educación democrática, en la educación democrática no hay profesores, no hay programas. Los niños gestionan democráticamente qué quieren aprender. El 10% de los colegios israelitas son colegios democráticos y funciona. Sé que no nos da tiempo aquí a hablar de educación democrática, pero funciona. Porque cuando tú eliges lo que quieres aprender, ¿a ti quién te hizo estudiar complejidad? ¿Alguien te ha puesto el horario para estudiar? ¿Alguien te ha dicho que te leas todos esos libros? Surge de dentro, porque surge la motivación. Porque además el cerebro está diseñado para aprender. Cuando uno hace algo y lo entiende, ¿cómo sentís cuando aprendéis algo? Guay, lo he entendido. Joder, cómo molo. ¿Vale? Porque el cerebro está diseñado para aprender continuamente. Lo que es importante es que cada uno pueda elegir lo que quiere aprender. Además hay que hacerlo en equipo. ¿Vale? Cuando trabajamos en equipo aprendemos mejor. El aprendizaje en equipo no es solo una opción, sino que es un acelerador del aprendizaje. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, todas las cosas que nosotros hacemos en aprendizaje, porque no hablamos de formación, formar significa dar forma, y yo no sé de qué forma quiero hacer, con lo cual difícilmente te voy a dar forma. Yo lo que voy a intentar es que aprendas de la mejor manera posible. Sugata Mitra, este fue premio TED del año 2013, es el padre de un proyecto que se llama El agujero en la pared. Se fueron a un suburbio de la India y dejaron unos ordenadores medio rugerizados en un agujero para que los niños lo usaran. Y volvieron 9 meses después y los niños habían aprendido a usar el ordenador, sabían hacer cosas. Cuando el ordenador se plantó dijeron, esperaros que ahora viene Pradip. Y Pradip, sí, Pradip es el que sabe que lo ha arreglado, ha hackeado el sistema y entonces sabe rebotar el sistema y bla, bla, bla. ¿Vale? Es decir, ¿cómo se enseña a un niño a programar? Pues le das un ordenador y te vas. ¿Vale? Que ya tendrá el suficiente. Bueno, pues Sugata es el padre de una metodología que se llama SOLE, Single Online Learning Environment, y dejas a 4 niños con un ordenador y una pregunta, y te vas, y les dejas que busquen. Las personas conectados a Internet y conectados con otros cerebros somos capaces de aprender de todo. Somos capaces de aprender siempre que haya motivación, y eso mismo tenemos que hacer en las organizaciones. Eso sí, se aprende haciendo. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es ser capaces de diseñar entornos donde se pueda aprender. Tú no puedes coger y decir, ¿has conducido algún autobús? No, pues vamos a coger este que hay 70 pasajeros a ver qué tal te va, ¿no? Y entonces te equivocas y matas a 70 personas. Pues chico, habrá que buscar los entornos donde se pueda aprender haciendo. Pero es muy importante aprender haciendo, no aprender escuchando.
Cuando yo estoy empezando a perderos ya veo las caras, que ya la atención, tendré que hacer algo creativo, como es acabar la charla. Pero quería deciros que gracias, que la solución está en cambiar la mentalidad de las empresas, tener una mentalidad de crecimiento donde seamos conscientes de que esto hay que aprender es una herramienta imprescindible para seguir adelante y que si dejamos a la gente en las condiciones adecuadas, el cerebro tiende a aprender. Gracias. ¿Voy para allá? Te habrás quedado a gusto, ¿no? O sea, otro que viene a reventarme. A hundirte el negocio. Otro Pablo. que viene a hundirme el negocio. Te hemos dejado sin consultoría, sin giras, sin formación. Sí. Tienes que cambiar. Voy a tener que cambiar, aprender a hacer otra cosa. Otra cosa. Pues fíjate que no estoy yo totalmente de acuerdo en eso de que hayas destrozado el mundo de la formación. Yo tengo la ligera sensación de que la gente va a salir pensando que es más importante que nunca aprender cosas. Otra cosa es que el modelo ya no funcione. Que el modelo ya no funcione. Yo, mientras escuchaba tu charla, había algo que me venía a la cabeza. Decías, la gente no está motivada, necesita una motivación para aprender algo. Y luego yo, sin embargo, veo la gente que se te apunta a un evento y la gente que quiere ir a aprender cosas y luego hay un mogollón. Entonces, me ha dado por pensar que el problema es que la formación es muy mala. Yo creo que es un problema de indefensión aprendida, claramente. Yo he hablado con algunos responsables de formación su principal problema es que preparan un catálogo de cursos fantástico que nadie hace. Y entonces necesitamos hacer los cursos obligatorios o ligarlos al bonus. Yo creo que es un problema, es verdad que es un problema de metodología, ¿vale? ¿Para qué me voy a hacer yo un curso de algo si lo puedo aprender en YouTube? ¿Vale? Entonces hay un problema ahí de metodología. Y el proceso formativo, el proceso de aprendizaje, tiene que ser un acelerador. Yo no necesito a nadie para aprender de cualquier cosa hoy. Lo que sí puedo hacer es que si hablo con alguien que sabe, yo quiero aprender ahora de complejidad, casi mejor que le pregunte a Javier cuál es el mejor libro. No que me ponga ya a buscar en Google libros de complejidad, porque entonces mi velocidad de aprendizaje va a ser mucho menor. Y el otro elemento importante es que el equipo es un elemento sustancial del aprendizaje. Porque lo que a mí me interesa me va a llevar a unos descubrimientos que son distintos de los que te va a llevar a ti. ¿Vale? Nosotros acabamos de lanzar un observatorio del aprendizaje de alto rendimiento donde estamos estudiando y juntando a la gente que piensa que aprender hay que hacerlo de otra manera y que se puede acelerar la velocidad de aprendizaje. Porque lo que hemos hablado de los terabytes y de los cambios, esto no va a frenar. Esto no ha hecho más que empezar. Estamos al principio de la exponencial. O sea, esto va a peor. Y yo creo que la única alternativa ahí es aumentar nuestra velocidad de aprendizaje. Y eso yo creo que es por donde tiene que ir el proceso de la formación. ¿Qué sucede? Que un curso hoy es un tostón. Es que es un coñazo. Es que o el profesor es la bomba, y lo siento, las personas unos son la bomba en unas cosas y otros en otras, pero es que hay un montón de profesores que madre de mi vida y de mi corazón, y encima te sientas aquí 4 horas, vas 6 horas a clase, tienes un curso de 6 horas sentado. Pensar, ¿cuál es la actitud cuando la gente llega a un curso? Vengo a un curso. Relléname con tu conocimiento. Menos pues mal, no que has tenido funciona. la frase. Porque, no funciona. No funciona. Acabo de comentar algo también, es respecto al modelo de la formación. Dices, si quiero aprender de complejidad, será mejor que le pregunte a Javier, que él ya sabe qué libro me recomienda. Pero es que Javier te lo hace gratis. O sea, tú le escribes un tuit y le dices, oye, ¿qué libro me recomiendas para esto? Y el tío te responde. O sea, y te dice, mírate que de este tema solamente me he leído 52 y este es el chachi, piruli. ¿Cómo se articula un modelo nuevo? Porque necesitas crear un entorno donde tengas la capacidad de probar. Lane, el grado Lane, es un entorno seguro donde puedes probar proyectos y experimentos donde no rompes nada. Y donde, muy importante, tu autoestima está a salvo, porque parte de la cultura es prueba y error. Entonces, ¿dónde está, desde nuestro punto de vista, el futuro de los que nos dedicamos al aprendizaje? En ayudar a construir los entornos donde la gente pueda fallar y pueda aprender.
y además dotarlos de una estructura de equipo. Porque aprender en equipo es sustancial. Si yo quiero aprender de complejidad, lo que tengo que hacer es preguntarle a Javier qué libros tengo que leer, leerme los libros, mirarme las charlas y luego decirle, voy a currar contigo gratis en un proyecto. ¿Puedo currar contigo gratis en un proyecto? Y entonces voy a aprender de complejidad. O sea, en realidad, a lo mejor Javier lo que está esperando es que toda la horda de gente que nos leemos sus libros que recomienda, luego nos vayamos a currar gratis para él. Bueno, no creo yo que sea que él espere. Es buena idea, ¿no? A Javier le ha gustado la idea, ¿no? ¿Vale? Bien. Este es el... No, yo no creo que el problema, la solución sea esa. Lo que sí digo es que si tú quieres de verdad aprender de complejidad, solo leyéndote los libros no lo vas a hacer. Enfréntate a un problema real y si no sabes, reúnete con un equipo y enfréntate al problema en equipo. Y después de eso habrás aprendido. ¿Cómo hemos aprendido todos aquí de sistemas? ¿Cómo hemos aprendido de arquitectura? ¿Cómo hemos aprendido de...? Venimos de un sector que ha hecho eso mucho. Mucho. Llegabas y decías, ostras, ¿y esto qué es? Y entonces te molaba, y entonces te comprabas... Habéis puesto un ZX, ¿no? Yo no tuve ZX, yo tenía un Spectra Video, que era Commodore, que era mucho peor, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque te molaba. Entonces, tú lo que tienes que hacer es poner a la gente en un contexto donde se pueda desarrollar libremente y pueda satisfacer la curiosidad. Si yo os pregunto qué llevo en el bolsillo, todos estáis pensando qué tendrá este en el bolsillo. Es imposible no responder a la curiosidad. Somos curiosos por diseño, o sea, forma parte de la estructura del cerebro. Entonces, crear un entorno donde la gente pueda sentirse libre de experimentar y hacer. Experimentando y haciendo. Con Internet, donde tenemos los contenidos, es, me parece que la manera de aprender y de aprender muy rápido. Fantástico. Tenemos preguntas en el chat. Ángel nos pregunta, ¿cómo rompes la dinámica de aprendizaje clásico? Nosotros damos el 20% del tiempo laboral para que cada uno haga lo que quiera y muchos tiran al aprendizaje clásico y se frustran por los resultados obtenidos. Pues de nuevo, yo creo que es un problema de indefensión aprendida y probablemente de no tener la cultura adecuada dentro de la organización. A mí alguien me decía una vez, no, aquí somos una cultura muy innovadora. Digo, vale, ¿a quién has hecho la última promoción? ¿A quién has subido de promoción y le has subido el sueldo? A fulano. ¿Cuántas cagadas ha hecho? Ninguna. Digo, pues entonces no estás promocionando que la gente se equivoque. ¿Vale? Al final, en las empresas tenemos un discurso. El otro día lo hablaba con Félix Lozano, el fundador de Teamlabs, ¿no? Tú quieres cambiar la cultura, cambia la política retributiva. ¿Por qué no en vez de dar un bonus a la gente por obtener un certificado, le das por cagarla? En Google hay una charla buenísima de Astro Teller, de Google X. Celebran y dan un premio al tío que se carga un proyecto. Me estás provocando. O sea, Cambia tu política retributiva. A ver, si tú pagas a la gente por hacer las cosas bien, la gente va a hacer solo las cosas bien. Y el problema es que las cosas bien de hoy son las cosas mal de mañana. Y esto lo explicó Christensen en El dilema del innovador en el año 96, 97. Y seguimos incentivando que la gente haga las cosas bien. Que no, que hay que cagarla. Supongo que con una charla, o sea, que era lo que te iba a decir. A mí me piden que les eche una mano en esto del TMD, pues dice que tú eres puñetero para hacer preguntas. Esta me la has dejado votando. Yo creo que esta Sí. cualquiera te la haría. Así que voy a hacer otra del chat mejor. A ver, tenemos a Adrián que nos pregunta. Dice que él defiende 100% la cultura emprendedora, pero no puede ignorar que el 90% de las ideas emprendedoras acaban en fracaso. Iterando y mejorando, mejoro las posibilidades, pero no podemos ser todos emprendedores. ¿Cómo tengo en cuenta a esas personas? Bueno, yo creo que yo ya entiendo que la gente no quiera ser emprendedora, pero es que creo que lo ha comentado alguien antes de los bancos, ¿no? De los trabajos fijos. Yo me acuerdo una vez una manifestación que hubo que cerraban un astillero en el País Vasco y había una manifestación de los sindicatos que decía, queremos pedidos. Digo, coño, a esa manifestación quiero ir yo también. Yo también quiero pedidos. Yo creo que no hay espacio para no ser emprendedor, porque ser emprendedor es afrontar retos nuevos. Y creo que la sociedad a la que vamos tiene tal nivel de complejidad que las zonas de confort se acaban. Entonces, si no eres emprendedor, pues ponte a estudiar. Y cambia, porque estás no emprendedor, no es que no seas emprendedor. Probablemente tienes un problema de autoestima, de que piensas que no puedes. En mi casa decimos que no tenemos autoestima, tenemos autoadmiración, ¿vale? Porque se trata de ser capaz de hacer cualquier cosa. Tú tienes que ser capaz de hacer cualquier cosa. Y la gente que piensa que no es emprendedora es porque tiene mucho miedo. Mira, hay un tema que es colateral, que es el tema de el salario mínimo, ¿no? Esto de tener el entorno... No me sale ahora la palabra.
tener una retribución mínima, digna, ¿no? Estamos hablando de que todo el mundo tuviera acceso a 1.500 euros al mes. Uno de los estudios que han hecho sobre ese tema es que aumenta la cultura emprendedora. La gente no emprende porque tiene miedo, no porque no sepa. Entonces, lo que hay que hacer es aumentar la autoestima y poner a la gente en un contexto donde pueda emprender. Fantástico. Me vuelvo a quedar sin tiempo, pero te quiero hacer una más. Hablas mucho del aprendizaje en equipos y dentro de la narrativa que tienen las empresas tecnológicas se habla mucho del trabajo en equipo. Pero luego uno ve demandas constantes de perfiles que sean full stack, que sepan de todo y que la unidad productiva sea la persona en lugar que en el equipo. ¿Se puede ser verdaderamente full stack hoy día? Yo creo que los hay, y hay algunos guapos, y además tocan la guitarra. O sea, bien, que gente extraordinaria hay. A mí me parece que es difícil encontrar a alguien que sea capaz de manejar todos los stacks tecnológicos, ¿sabes? Algunos hay, pero yo creo que es difícil. A mí me parece que el problema está en la demanda. Nosotros en Singular estamos empezando a trabajar en proveer de equipos, no de personas. Entonces, por ejemplo, si tú a mí me pides ayuda para un proyecto y me pides el currículum de la persona que te voy a mandar, no te lo mando, porque nosotros te vamos a mandar un equipo, no una persona o un currículum. Eso se llama subcontratación y hay empresas de trabajo temporal que lo hacen estupendamente. Fantástico. Muchísimas gracias, Agustín. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por venir. Gracias.